sabemos cuándo terminará, pero estamos listos para un nuevo inicio. Hemos adquirido nuevos hábitos, pero nuestras creencias están más firmes. La pandemia nos está cambiando. Ha sacado lo mejor de muchos y ha evidenciado lo peor de unos cuantos. La pandemia nos está cambiando, pero no podrá derrotarnos. Exa FM. Estamos de regreso ya y estamos en contacto con el señor doctor Fabián Corral. Doctor Corral, buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, gracias por la oportunidad. Bueno, usted ha hecho opinión ya sobre el tema de la ley humanitaria y sobre todo el 169 del Código Laboral y especialmente su numeral 6. Se vuelve inconstitucional esta interpretación, que es un poco lo que podríamos entender de sus reflexiones. Doctor Corral, bienvenido nuevamente, gracias. Buenos días por la oportunidad, Francisco. Sí, efectivamente yo he hablado y escrito en varias oportunidades respecto de la dimensión laboral de la pandemia y de la necesidad de hacer reformas consistentes con este hecho a fin de que tanto los trabajadores como los empleadores puedan superarlo. En definitiva, esa debía ser, en mi opinión, la proyección, el objetivo y el ideal de una ley. Lamentablemente, la ley ha tenido una serie de tropiezos. El proyecto que envió el presidente de la República no estuvo debidamente concebido, tenía algunos errores, algunos méritos, etcétera. Pero sobre todo en la Asamblea han ocurrido una serie de eventos legislativos que le colocan a la ley en clara situación de inconstitucionalidad, al menos en unos dos aspectos a los que quisiera referirme. Por favor, sí. Ese es. El primero es que el presidente de la República, cuando envió el proyecto de ley urgente, no incluyó ningún tema relacionado a la interpretación del artículo 169, numeral sexto del Código del Trabajo, que establece como causal para terminar los contratos laborales la fuerza mayor y el caso fortuito. Es decir, eso no formó parte del paquete de presentó a la Asamblea. Entonces, la Asamblea, de su propia iniciativa, en el trámite del proyecto, y sin considerar que, de acuerdo con la Constitución, la ley interpretativa es una ley diferente, que no se puede, de alguna manera, incluir en una ley ordinaria, y ejerció una iniciativa, en un momento inoportuno, en mi opinión, e hizo una interpretación que no tuvo el trámite previsto para las leyes interpretativas en la Constitución, y señaló una serie de elementos que de alguna manera reforman al artículo que hemos mencionado del Código del Trabajo. ¿Y por qué los reforman, Francisco? Porque de conformidad con la teoría de la interpretación de las leyes y con la clara norma que existe en el artículo 7, numeral 23 del Código Civil, las leyes interpretativas deben limitarse, así dice la ley, limitarse a esclarecer los pasajes oscuros de la ley interpretada, nada más. Eso quiere decir que a título de interpretación no se puede innovar, no se puede reformar y no se puede incluir nuevos elementos o hipótesis jurídicas, que es lo que en realidad hizo la Asamblea Nacional. Por ejemplo, el Código del Trabajo claramente dice que la fuerza mayor debe tener una relación, digamos, explicando el tema, de causa a efecto entre la fuerza mayor y la imposibilidad de ejecutar el contrato de trabajo. Nada más. ¿Qué es lo que hace la Asamblea? La Asamblea hace una innovación y dice, en definitiva, no es solamente eso. Además es necesario que la alegación de fuerza mayor esté ligada con la terminación total, integral y definitiva de las actividades del empleador, sea persona natural o jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa tiene que desaparecer
para poder alegar la fuerza mayor. Y segundo, que el empresario tiene también que desaparecer y liquidar todos sus negocios, Francisco. Ese es el problema grave. No solamente el negocio afectado o el área de actividad o línea del negocio afectado por la pandemia en el caso concreto, sino todas las actividades. Entonces yo pongo un ejemplo sencillo para ilustración. Hay una persona que tiene 2 fincas. Una finca está ubicada en una zona de afectación de la pandemia, de la fuerza mayor, que puede, para no quedarnos simplemente en el caso de la pandemia, digamos una erupción volcánica. Pongamos una florícola que tiene. Le afecta la erupción volcánica. Y hay otra que está en la provincia de Chimborazo, por decir algo, a la que no le afecta la erupción del Cotopaxi. Pero es de la misma empresa. Pero es del mismo propietario de la misma empresa. Entonces, ¿qué exigen los señores legisladores? Que para aplicar la fuerza mayor en la florícola afectada de Cotopaxi, yo tenga que liquidar también la de Chimborazo y extinguir la empresa de Cotopaxi y la empresa de Chimborazo. Y consecuentemente tengo que liquidar a los trabajadores. Imagínense el efecto nocivo y lesivo que establece esta interpretación para los trabajadores también. Porque eso es, entonces, no se puede ligar el efecto de la fuerza mayor que ocurre en una determinada actividad o línea de negocio con toda la empresa. Y además, se cuida el legislador de decir que esa eliminación de la actividad de la empresa tiene que ser definitiva, es decir, no puede volver a reiniciar ninguna actividad de esa índole del empleador. Esa es la interpretación que hace la legislatura. En mi opinión, absolutamente equivocada. Doctor Corral, usted ha señalado 2 temas ahí. El uno que sería de forma, ¿no es cierto?, por cómo se dio el tratamiento, y le ha dicho que no estaba en la iniciativa presidencial. ¿Así? Y el otro que era un poco lo que se debía interpretar, doctor Corral, que se decía el 169 y el 6, es un tema que antes decía, sí, la fuerza mayor es para cerrar la empresa, pero claro, usted dice, si esta empresa tiene en 2 o 3 lugares, o tiene 2 o 3 tipos de producción y cierra una que es la afectada, no podría o no debería liquidar al resto, pero también los trabajadores han presentado porque dicen ellos, en cambio, que se abre la puerta para la liquidación. No, ¿sabe qué? Además, verá, esta reforma, discúlpeme con toda sinceridad. Por favor. ¿Por qué? Porque se abre la puerta a la liquidación, ¿no? Entonces yo caigo en una norma del Código del Trabajo que es el 193, que me obliga a pagar indemnizaciones a los trabajadores, y ahora indemnizaciones agravadas por la fuerza mayor. Entonces, lo que eso significa es que el responsable de la fuerza mayor no es la naturaleza, no es la erupción volcánica, no es la pandemia, sino que es el empleador. Si no fuese así, entonces, ¿por qué se le castiga al empleador por aplicar la fuerza mayor? Esto, discúlpeme, no tiene ni pies ni cabeza. Usted estudia la institución de la fuerza mayor y una de las características fundamentales es que es anónima, es irresistible, en algunos casos es imprevisible y siempre no es imputable a nadie. Por principio, la fuerza mayor no se le puede responsabilizar a nadie. Acá, el resultado de esta interpretación es que se le responsabiliza al empleador. Usted tuvo la culpa de la fuerza mayor. Imagínese, ese es el efecto. Ese es el efecto. Es una interpretación. Usted diría entonces, doctor, que lo que se puede hacer, y a lo mejor, claro, la Corte Constitucional deberá hacerlo, es decir, oiga, el artículo 169 y su numeral 6, déjenlo en paz, no hagamos nada, porque así estaba y se puede trabajar más aún con los acuerdos ministeriales que fueron dictados en virtud de la pandemia, ¿no? ¿Cómo enfrentar para que no pierdan trabajadores y empresarios y logremos más bien trabajar en conjunto para salvar empleos y empresas? Porque las empresas son las que generan empleo. Sí, yo creo que no es necesario hacer ninguna interpretación de la legislatura, sino simplemente hacer una cabal comprensión de la norma. ¿Por qué?
porque la norma del 169 lo que está estableciendo es una relación de causa a efecto entre la fuerza mayor y la terminación del contrato. Yo lo único que tengo que demostrar es que efectivamente yo terminé el contrato porque la fuerza mayor hacía imposible la ejecución del mismo. Eso es todo. Y eso dice la ley y dice alguna jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia que se dictó con motivo de disputas relacionadas con este mismo asunto cuando hubo el terremoto de Manabí. Los consúltese la jurisprudencia y veas el principio de causalidad, causa a efecto. Eso es todo. Si yo demuestro que terminé el contrato porque era imposible llegar a la finca, porque la finca estaba, qué sé yo, inundada, arruinada, sí. o sea, eso es suficiente. Eso es suficiente, o sea, es una cuestión de que el legislador comprende el alcance de la ley, estudie el principio, estudie la institución de la fuerza mayor, que no nos hemos inventado nosotros, Francisco. Esta institución de la fuerza mayor viene desde la época de los romanos, está en el Código Civil desde hace 150 años. Entonces aquí estamos de alguna manera haciendo unos descubrimientos que me parece que no tienen fundamento jurídico ni menos fundamento doctrinario. Uno podría pensar entonces que lo hicieron para dañar la ley. ¿Podría haber esa posibilidad? No sé si se hizo por novelería, por artificiosidad, no, yo no puedo entrar en la intención En especular. Pero la consecuencia sí, pues. Las consecuencias es simplemente leer. Se han cuidado de cerrar todas las posibilidades para aplicar la fuerza mayor en una situación de fuerza mayor extraordinaria, inusual, nunca vista en el país. O sea, me parece que esa no es la conducta que debe seguir la función legislativa. No se ha entendido la naturaleza de la fuerza mayor que estamos enfrentando. Y se ponen a hacer este tipo de interpretaciones equivocadas, absolutamente equivocadas. Doctor Corral, pero también hay gente que dice, lo que pasa es que algunos empresarios que más allá de la fuerza mayor ya tenían y han aprovechado para liquidar a algunas personas. ¿Puede ser eso también, que hay una manipulación a lo que ya estaba? Puede ser, entonces lo que hay que hacer es aplicar la ley. Es decir, a ver, el señor que ya tenía problemas en su empresa en el año pasado, en diciembre el señor ya tenía problemas, ¿ya? Entonces, en el examen que hace el juez o la autoridad del trabajo va a establecer si esa empresa estuvo o no estuvo aplicando de debida forma la fuerza mayor que comienza con fuerza en marzo. Si se establece algo diferente, trabajo. Está ahí No previsto. hay nada más que hacer. Es clarísima la norma del Código del Trabajo. Porque hay algunas empresas que han cerrado y dicen, sí, por fuerza mayor liquidamos, nos quedamos con esta parte que nos interesa y están debiendo más de un año la seguridad social, por ejemplo. Bueno, ese es otro caso. Eso yo no justifico de manera alguna el abuso. Yo lo que sí justifico es la objetividad de la norma. Hay que aplicarla con sentido común, apostando a que se obró de buena fe. Si se obró de mala fe, simplemente hay que aplicar la ley. Aplicar la ley. Eso es todo. Claro. Francisco, está en la ley. Si usted lee el 169, numeral sexto, lo que importante está en el principio de causalidad. Si yo no demuestro que la terminación de los contratos de trabajo fue por la fuerza mayor, sino por otras razones, simplemente no aplica la fuerza mayor. Está en la ley, pero no hacía falta empeorar las cosas, complicar las cosas. Y sobre todo le diría inducir a la liquidación de las empresas. Claro, ahí hay una... El aspecto de la inconstitucionalidad. Y hay otro peor. ¿Cuál es el otro? El otro es que cuando la Asamblea Nacional le envía el proyecto aprobado ya en el Pleno al presidente de la República, el presidente hace un veto, ¿no es cierto?, de conformidad con lo que dice la Constitución, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? El presidente solamente puede hacer textos alternativos en el proceso de veto cuando se trata de temas que estuvieron en el proyecto y sobre los cuales el presidente está en desacuerdo. Sí, expliqué claro, ¿no es cierto? Sí, ¿ya? Clarito. Entonces, ¿qué es lo que hace el presidente? Al presidente se le ocurre innovar
y ejercer una potestad legislativa que realmente no tiene. Y crea una nueva norma a título de sanción, Francisco, dice, a los empresarios que incurrir en una aplicación injustificada de la fuerza mayor, se les condenará al pago de una indemnización especial de 1.5 veces la indemnización del Código del Trabajo. ¿Ya? Eso incluyen en una norma que no tiene nada que ver con este problema que le damos. Que no se debatió, que no se trató, que no estaba en el proyecto, pero que viene en el veto. Se está aplicando lo del Correato. Exacto. Y están violando una norma claramente, que es del artículo 138 de la Constitución, me parece que es del inciso segundo, que dice, prohíbe al presidente que plantee textos alternativos que no se refieran a los temas que constaban en el proyecto. Entonces ahí incurrieron en una inconstitucionalidad de forma y la de fondo, para variar. Establecen una sanción, ¿no es cierto? Y el pequeño gran detalle, Francisco, que el artículo 76, numeral tercero de la Constitución, prohíbe universal de los derechos del hombre. Y esta es una norma sancionatoria. Y la Constitución dice que acudir a la Corte Constitucional, a no ser de lo que pase, ¿así? La Corte Constitucional deberá resolverlo, ¿no? La Corte Constitucional, entiendo que hay algunas demandas que han presentado sectores empresariales y sectores de los trabajadores, y tendrán que examinar el tema de la constitucionalidad de las normas. Es decir, lo que hay que hacer es simplemente una comparación que se llama normativa, es decir, ¿qué dice la Constitución y qué dice la norma objetada? ¿Y cuál es la relación que tiene la una con la otra? ¿Hay contradicción formal o contradicción de fondo entre la una y la otra? ¿Sí o no? Consecuentemente, ¿es inconstitucional o no es inconstitucional? Así de simple y matemática es el análisis que debería hacer la Corte. Pero es competente la Corte por la posición de la Constitución. Esto entonces nos lleva, claro, queda ahí la tremenda duda, y usted ha dicho no quiero especular. A nosotros nos gusta preguntar si es que en estas especulaciones a lo mejor se encuentra, querían conflictuar más la relación trabajadores-empresarios. Pero además, ya Francisco, hay otros temas que son complicados y que conflictúan las relaciones. O sea, la ley, yo no sé cómo se legisla en este país, sinceramente, le digo, no sé. Porque por un lado dice que los acuerdos para modificar los temas de las relaciones laborales por efecto de la pandemia, el artículo 16, por un lado, dice que son acuerdos individuales, uno a uno. ¿Ya? Francisco, ¿en qué medida eso? Hay algunas perlas. O sea, algunas perlas que vía acuerdo se han hecho, entonces. Claro, yo no sé, pero le digo, yo sí pregunto cómo se legisla, simplemente poner en una pantalla las normas, ir examinando a ver si no hay contradicciones, si hay coherencia en la norma y observar aquello. Y así hay una serie de temas que van a generar duda, y el problema es que en materia laboral la duda le da potestad al juez para interpretar a favor de los trabajadores. Le digo, lo cual no está mal, pero es mejor que no haya duda. Claro, es mejor que todos vayamos con lo que se denomina en todo, ¿no? La seguridad jurídica. La seguridad, y además le digo, estos temas afectan a la seguridad constitucionalidad, o establece que uno de los elementos fundamentales de la seguridad jurídica es lo que la misma Constitución llama la ley previa. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede tener ese efecto retroactivo, porque la gente tiene que obrar conforme a las leyes que conoce hoy. No puede suponer o adivinar que puede pasar 3 meses o un año el legislador diga, no, la norma no ha sido así, que más o menos es. Pues qué seguridad, qué certeza, qué previsibilidad tiene usted cuando las normas se cambian y tienen efecto retroactivo. Hay gente que de buena fe, sin duda alguna, habrá aplicado la causal del Código del Trabajo. Si es que no, y la mayoría es todas las reglas que han sido redactadas desde hace tanto tiempo, y no innovar de esta manera tan casi perversa, ¿no? Casi perversa para la relación. Esto, le digo, es una cosa que uno se pone a ver y dice, a ver, ¿cuál realmente es el objetivo? ¿Se entendió lo que es la fuerza mayor? ¿Se distinguió lo que es la fuerza mayor del caso fortuito? Le aseguro que no.
No se pusieron a ver. Esperemos entonces que la Corte Constitucional nos aclare y nos abra un camino de entendimiento. Así es. ¿Sí? Un poco de certeza, porque, Francisco, lo que tenemos necesidad los ecuatorianos todos es propiciar una situación de certeza, de tranquilidad para generar puestos de trabajo. Ese es el objetivo. Pero si se legisla de esa manera, ¿quién va a invertir en el Ecuador y quién va a generar puestos de trabajo, Francisco? Ahí viene un empresario del extranjero, se entera de que las cosas son así, ¿y cuál es el mensaje, no? ¿Es un mensaje político? ¿Es un mensaje, no sé? Entonces hay que tener en perspectiva también el gran tema del Ecuador. Tener una visión global. Y es la generación de puestos de trabajo. Ese es el gran tema. Todo lo que se haga en apoyo de la generación de puestos de trabajo, bien. Lo que se haga a través de interpretaciones o normas que no generan puestos de trabajo, que están volviendo a esta una sociedad conflictiva e inviable. Eso me parece. Doctor Corral, muchísimas gracias. Haremos un seguimiento a lo que estudie y vaya resolviendo, ojalá, ¿no? Resolviendo en derecho la Corte Constitucional. Y le estaremos molestando para entrar en contacto y ver cómo se evoluciona esto que genera incertidumbre. Doctor Corral, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ha sido el señor doctor Fabián Corral. Luego de este corte volvemos ya para tratar el tema de seguridad con Daniel Pontón y Lautaro Ojeda. Ya volvemos. Estamos aquí para acompañarte. Sí, para no dejarte solo en medio de esta incertidumbre, de tanto miedo.